En los casos complejos, hay momentos en los que un solo elemento cambia por completo la dirección de una investigación. No se trata de múltiples evidencias acumuladas ni de nuevas declaraciones extensas, sino de un dato específico, preciso, que obliga a revisar todo lo que se había construido hasta ese momento. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Un peritaje ha introducido un punto de contradicción que no solo cuestiona una parte del caso, sino que impacta directamente en la narrativa general. Y cuando eso sucede, el proceso deja de ser lineal y se convierte en un escenario de revisión. En el centro de esta situación aparece Omar García Harfuch, dentro de un contexto donde la evidencia técnica y la interpretación de los hechos adquieren un peso determinante. Para entender la dimensión de este momento, es necesario retroceder al inicio del caso. Como en muchas investigaciones, todo comenzó con una serie de eventos que fueron documentados, analizados y organizados en una secuencia lógica. La Fiscalía construyó una narrativa basada en los elementos disponibles, registros, testimonios, indicios materiales. A partir de esa información, se establecieron conclusiones preliminares. Estas conclusiones no eran definitivas, pero sí suficientes para marcar una dirección clara. Una línea de investigación concreta, un enfoque que permitía avanzar. Durante esta etapa, la percepción general era de coherencia. Los elementos parecían encajar. La estructura del caso tenía sentido dentro del marco planteado. Sin embargo, en investigaciones de este tipo, siempre existe un factor que puede alterar ese equilibrio: la evidencia técnica independiente. Y es ahí donde entra el perito. El trabajo de un perito no consiste en interpretar intenciones, sino en analizar datos concretos. Su función es revisar evidencias desde un punto de vista técnico, sin asumir conclusiones previas. En este caso, ese análisis ha producido un resultado inesperado. Un solo dato. Pero no se trata de un dato menor. Se trata de un elemento que, al ser comparado con la narrativa inicial, genera una contradicción directa. Este tipo de situaciones no son comunes, pero cuando ocurren, tienen un impacto significativo. Porque una contradicción técnica no se resuelve con opiniones. Requiere verificación. Requiere revisión. Requiere, en muchos casos, replantear lo que se creía establecido. El punto exacto de esta contradicción se encuentra en la interpretación de una evidencia específica. Según el peritaje, la forma en que esa evidencia fue presentada originalmente no coincide con los datos obtenidos en el análisis técnico. Esto abre una serie de preguntas. ¿Se interpretó incorrectamente la evidencia? ¿Se omitió algún detalle relevante? ¿O existe una variable que no había sido considerada? Cada una de estas preguntas tiene implicaciones distintas, pero todas conducen al mismo punto: la necesidad de revisar. En ese contexto, la participación de Omar García Harfuch adquiere relevancia no solo por su posición, sino por el tipo de casos en los que suele intervenir. Su enfoque ha estado históricamente vinculado a la precisión operativa y al seguimiento estructurado de la información. En situaciones como esta, donde un elemento técnico altera el curso de una investigación, ese enfoque se vuelve esencial, porque no se trata de reaccionar de inmediato, sino de analizar con profundidad. La Fiscalía, por su parte, se encuentra ante un escenario complejo. Cuando una línea de investigación es cuestionada, existen dos caminos: defender la interpretación inicial o abrir el proceso a una revisión completa. Ambas opciones tienen implicaciones. Defender la postura inicial implica demostrar que la contradicción no afecta al conjunto de caso. Abrir la revisión implica aceptar que el proceso puede necesitar ajustes. Ninguna de las dos decisiones es sencilla. Mientras tanto, el caso entra en una fase diferente. Deja de ser una investigación en avance lineal y se convierte en un proceso de contraste. Cada elemento debe ser comparado. Cada dato debe ser verificado nuevamente. Y cada conclusión debe ser reevaluada. Este tipo de fases son críticas, porque es en estos momentos donde se define la solidez real de un caso. Si la estructura se mantiene a pesar de la contradicción, se fortalece. Si no, se reconfigura. El papel del perito en este punto es fundamental, no como figura mediática, sino como elemento técnico. Su análisis no busca generar impacto, sino precisión. Y esa precisión es la que ahora está en el centro del debate. El dato que ha presentado no es amplio, no es complejo en apariencia, pero su ubicación dentro del caso lo convierte en un punto clave. Es como una pieza que, al moverse, obliga a revisar todo el tablero. En términos prácticos, esto significa que los equipos de investigación deben volver sobre ciertos pasos, revisar la evidencia original, compararla con el nuevo análisis, y determinar si existe un error, una omisión o una diferencia de interpretación. Este proceso no es inmediato, requiere tiempo, requiere coordinación, y requiere un alto nivel de rigor. Mientras tanto, la percepción pública comienza a cambiar. Lo que antes parecía claro ahora genera dudas. Lo que antes era una narrativa definida ahora se encuentra en revisión. Este cambio de percepción es natural, pero también es delicado.
Porque en muchos casos, la opinión pública se forma antes de que el proceso esté completo. Y cuando aparecen contradicciones, esa opinión puede cambiar rápidamente. Por eso, la comunicación en este tipo de situaciones es clave. No se trata de dar respuestas inmediatas, sino de explicar el proceso. Dejar claro que una contradicción no significa necesariamente que todo el caso sea inválido, pero sí que requiere revisión. En este contexto, Omar García Harfuch representa un punto de equilibrio. Su participación sugiere que el enfoque se mantendrá dentro de un marco estructurado, que la respuesta no será impulsiva, y que el proceso seguirá su curso bajo criterios técnicos. A medida que el caso avanza, es probable que surjan nuevos elementos. La contradicción actual puede ser confirmada, ajustada o incluso resuelta, pero en cualquier escenario, su impacto ya es significativo. Ha obligado a detener la narrativa, a revisar los fundamentos y a replantear ciertas conclusiones. Esto no es un retroceso, es parte del proceso. En investigaciones complejas, la revisión es tan importante como el avance, porque garantiza que las conclusiones finales estén basadas en información sólida. Al final, lo que está en juego no es solo la resolución de un caso, es la credibilidad del proceso, la confianza en la forma en que se construyen las investigaciones, y la certeza de que cada elemento ha sido analizado con rigor. El dato presentado por el perito ha cumplido una función específica, ha puesto a prueba la estructura existente, y ahora corresponde a las autoridades determinar cómo responder a esa prueba. La historia, por ahora, sigue abierta. No hay una conclusión definitiva, solo un punto de inflexión, un momento en el que todo lo que parecía claro debe ser revisado. Y es precisamente en estos momentos donde se define el verdadero alcance de una investigación, porque no se trata de cuántas pruebas existen, sino de qué tan sólidas son cuando se enfrentan a la contradicción.